Hola amigos y amigas de Bolivia, tengan una cordial bienvenida a Ajayu. Comencemos este programa especial que hemos preparado para todos ustedes inmediatamente. El derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro y la temporal desintegración del MNR puso fin a la primera etapa de la Revolución Nacional de 1952. Lakoff y Hernán Siles a un comienzo adoptaron una posición positiva hacia el gobierno de Barrientos. Pero el nuevo régimen no tardó en mostrar una hostilidad implacable contra el movimiento obrero y la izquierda. El régimen de Barrientos apoyó sin reservas solo las reformas revolucionarias que tocaban a los campesinos, es decir, la reforma agraria y el voto universal. Uno de los primeros actos del nuevo régimen fue apoyar a la reforma agraria e incluso la distribución de títulos de propiedad. René Barrientos, como buen conocedor del quechua mestizo del Valle Cochabambino, hizo un gran esfuerzo por apoyar y manipular los sindicatos campesinos. En los primeros años de su gobierno, Barrientos logró desmantelar la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Dejó en la calle a unos 6.000 mineros, reprimió toda manifestación huelguística y perpetuó la masacre minera de la Noche de San Juan en junio de 1967 en las minas de Catavi y siglo XX. En 1965 se promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras. Se permitió que la United States Steel Company alquilara de Comibol la mina Matilde de zinc. La Gulf obtuvo nuevas concesiones para completar su oleoducto de exportación desde Santa Cruz y Tarija hasta el altiplano y de allí a la costa del Pacífico. Para las elecciones presidenciales de 1966, Barrientos pudo reunir un poderoso partido de coalición de campesinos, de los nuevos grupos enriquecidos, de los políticos conservadores de Falange y de la burocracia gubernamental. A pesar de la imponente victoria y de la aparente desintegración de la oposición formal de izquierda, la hostilidad obrera contra el régimen no cesó y por primera vez desde 1952 el gobierno de La Paz tuvo que enfrentarse con un problema de rebelión armada. En noviembre de 1966, el comandante Che Guevara llegaba a Bolivia. En marzo de 1967, casi medio año después de su llegada, el Che y su grupo tuvieron el primer choque con el ejército en Ñancahuazú. Gracias a la masiva ayuda recibida del ejército estadounidense, Barrientos y su jefe de Estado Mayor Obando dedicaron todos sus recursos a derrotar al Che. En abril fue capturado Regis Debray y en octubre eran capturados o huían dispersos los últimos supervivientes guerrilleros. El Che, herido en combate, fue ejecutado horas después como prisionero y sin ningún tipo de juicio. No cabe duda de que cuando murió el presidente Barrientos al incendiarse su helicóptero en abril de 1969, mantenía el pleno control de la situación política nacional. A pesar de la tremenda corrupción del régimen, de la traición de su íntimo amigo y ministro del Interior, el coronel Arguedas, y de otros problemas, Barrientos demostró ser un político tan consumado que había podido obtener sin duda un segundo periodo en las elecciones libres. Con la muerte de Barrientos, su vicepresidente, el civil y jefe conservador, Luis Adolfo Siles Salinas, se hizo cargo del poder. Pero solo duró unos pocos meses. Fue derrocado por el general Obando, socio de Barrientos en el golpe de 1964 y jefe del Estado Mayor.
Presidente desde septiembre de 1969, Obando se inclinó hacia el molde del reformismo moderado de la tradición movimentista. Hay una especie de resurrección del socialismo militar con Obando en un gobierno muy contradictorio también. Nacionaliza el petróleo, pero al mismo tiempo ahoga sangrientamente todo intento de movimientos sociales, y eso hace que su gobierno, creo que apenas tuvo un año de duración, quizá un poquito menos o un poquito más. De hecho, intentó relacionarse con la izquierda. En octubre de 1969 nacionalizó la Gulf Oil Company de Bolivia. A comienzos de 1970 había vuelto a legalizar la COP y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, permitiendo a Lechín regresar al poder. De todo ello vino la decisión castrense en octubre de 1970 de sustituir a Obando por el general Juan José Torres, que hasta entonces ocupaba la jefatura de Estado Mayor. Así se inició uno de los gobiernos más extraordinarios de la historia de Bolivia. Desde octubre de 1970 hasta agosto de 1971, en que fue derrocado, Torres demostraría ser el general más radical y más adherido a la izquierda que jamás había gobernado Bolivia. Y el intento político más interesante, a mi juicio, de este periodo de socialismo de militarismo radicalizado, que es el de Obando y Torres, y especialmente el de Torres, creo que es la Asamblea Popular. Es cierto que algunos entusiastas encontraban en la Asamblea Popular una especie de poder alterno. Uno de sus primeros actos después de tomar el poder fue imprimir un importante viraje en las relaciones internacionales de Bolivia. Aceptó la ayuda financiera a Comibol de la Unión Soviética y de los países europeos orientales. Torres la aceptó, firmando los contratos por la construcción de una planta fundidora de estaño con la que liberaba a Bolivia por vez primera de su dependencia de las fundiciones europeas y norteamericanas para tratar sus minerales. Finalmente, la COP creó a comienzos de 1970 una asamblea política que quería unificar de alguna forma la antigua izquierda movimentista y toda la variedad de partidos marxistas. Pero el resultado de esta actividad fue la instalación de la Asamblea del Pueblo en junio de 1971. La Asamblea asumió las funciones del antiguo Parlamento. Por una parte, provoca una gran movilización de los sectores populares, pero por otra parte también genera una activa subversión por parte de los sectores conservadores.